paso número 13, compartiendo a Cristo. Página 30. Y estábamos viendo este tema, hermanos, y ahorita van a ver que hay cosas que ya, como que ya vimos, ¿no? Como que es como un repaso. Ajá, más o menos, sí, de algunos versículos. Dice, gloria a Dios, dice compartiendo a Cristo. Y comenzamos. Vemos aquí al principio que están dos personitas y uno tiene la Biblia en la mano, está compartiéndole de la palabra de Dios a la otra persona, lo está evangelizando. Dice, recordemos que evangelizar es compartir con otras personas el plan de salvación para que ellas también lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador. Así como un día nosotros, ¿verdad? Alguien nos habló de la palabra de Dios, quizás fue nuestro papá, nuestra mamá, algún amigo, y nos presentó el plan de salvación. Así es lo que Dios quiere ahora que nosotros hagamos con las demás personas que no han conocido ni recibido a Cristo. Y vamos a ver los puntos. El primero es por qué evangelizar, el 2 requisitos para evangelizar, el tercero deberes del que evangeliza y el cuarto cómo comenzar una conversación evangelística. Y comenzamos con el primero, que es por qué evangelizar. La pregunta número 1 nos dice, ¿qué nos dice Romanos 3, del 10 al 12 y el versículo 23 de la condición del hombre? Vamos a buscar Romanos 3, del 10 al 12. Y voy a invitar a mi hermana Luisa para que me ayude a leerlo, perdón. Como está escrito, no hay justo ni uno. ¿Sí? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto. El 23, hermano. Ahora. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces dice la pregunta, ¿qué nos dice Romanos de la condición del hombre? Aquí, miren, hermano, yo tengo una respuesta larga, pero en conclusión encierra que todos somos pecadores. Que todos somos pecadores, eso lo pueden poner ustedes, porque dicen los versículos que leímos que no hay justo, que no hay quien busque a Dios, que nos desviamos, que no hay quien haga lo bueno y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Amén. Así que pónganle así como respuesta, que todos somos pecadores. Eso es lo que la Biblia dice, que esa es la condición del hombre, ¿verdad? Amén. Por eso, y al decir condición del hombre, pues sabemos que se refiere a todo ser humano, ¿no? A todos, hombres, mujeres. Por eso es que Dios nos manda a que le busquemos, ¿verdad? Que nos arrepentamos de nuestros pecados, porque Él quiere salvarnos y quiere darnos la salvación, porque tenemos esa condición de que somos pecadores. Aunque digamos, pero yo no soy pecador porque yo no he hecho nada malo. Dice la Biblia que no hay ni un justo. Amén. Luego la pregunta número 2 dice, hay dos caminos que lo llevan a dos destinos. Y vamos a ver qué dice Mateo del 13 al 14. Mi hermana, 7 del 13 al 14. Mi hermana Pamela, ¿lo puede dar lectura, por favor? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Amén. Entonces, en la primera raya dice, el ancho lleva a la perdición. Luego dice, el angosto lleva a la vida.
aquí lo que acaba de leer mi hermana, que existen dos caminos, ¿verdad? El ancho y el angosto. El que es espacioso o el que es ancho lleva a la perdición, y el angosto dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y pocos son los que la hallan. Y dice ahí mismo en la pregunta número 2, dice, ¿cuál es el destino de la mayoría de la gente? ¿Cuál cree que sea el destino, hermano, de la mayoría de hoy del mundo? ¿La vida o la perdición? ¿El camino ancho o el camino angosto? Lamentablemente, el camino a la perdición. Así es, amén. La perdición. Como dice mi hermana, lamentablemente es así, ¿verdad? Porque a cuánta gente se le habla de la palabra de Dios, a cuánta gente se le predica el evangelio, y desafortunadamente no quieren entrar por ese camino, ¿verdad? Por el angosto, que es seguir a Dios. Nos gusta o les gusta más el ancho, donde está todo aquello, ¿verdad? Que ofrece el mundo, donde hay vida, donde hay toda libertad. Así es, donde hay la libertad de hacer lo que quieran, de lastimar su cuerpo, de hacer lastimar su cuerpo, como, por ejemplo, con cigarros, con drogas, con alcohol, donde hay prostitución, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay todo tipo de pecado. La mayoría de la gente, desafortunadamente, va por ese camino, ¿verdad? Y les gusta más ir por ese camino. Y a veces cuando le hablamos de la palabra de Dios y le presentamos, ¿verdad?, el plan de salvación, desafortunadamente la gente cierra su corazón, cierra su oído y se da la vuelta, ¿verdad? Y dice, yo mejor me quedo aquí donde estoy. Aquí estoy bien y aquí sigo. Cuando no es así, ¿verdad? Porque sabemos que hay el fin, dice la Biblia, que es camino de muerte. Entonces ahí vamos a ponerlo, dice, ¿cuál es el destino de la mayoría de la gente? La perdición, tristemente. Y la pregunta número 3 dice, una de las razones por las que tantos se pierden es porque hay muchos. Mateo 7:15, ahí mismo, donde estábamos, nada más que ahora el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces la respuesta sería, dice, una de las razones por las que tantos se pierden es porque hay muchos falsos profetas. Y de esto hablábamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? De los falsos profetas, que hay mucha gente que engaña a la gente, y que decíamos que por eso debemos de leer la Biblia, para que no vengan y no nos engañen, ¿verdad? No nos digan, mira, es que tú estás yendo ahí, pero ahí no es la verdad. La verdad es acá, vente, cámbiate para acá, vente para acá. Acá hacemos esto y hacemos aquello. Aquí sí puedes hacer esto y sí puedes hacer aquello, ¿verdad? Y a veces nos vamos porque nos conviene, por conveniencia. Sí, así es. Lo que me ofrecen acá es más bonito, porque acá sí voy a poder ir allá a hacer aquello y mejor me voy para acá. Es un falso profeta que no te está predicando la palabra de Dios, te está diciendo, como comentaba también mi hermana Lupe, de esa persona que de la internet, que te está diciendo cosas bonitas, que lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres que te digan que puedes hacer, allá me voy, pero no estás escuchando palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos de leer la Biblia para no caer en las manos de estos falsos profetas. Amén. Y que no sea una razón por la que nos perdamos, ¿verdad? Que podamos perder la salvación que ya tenemos ganada, y que hay que seguirla cuidando hasta el último día de nuestra vida o hasta que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Entonces dice ahí mismo en la pregunta 3 abajo, dice, Jesús describió estos maestros como lobos vestidos de ovejas, indicando que la falsa enseñanza casi siempre parece ser algo atractivo y bueno. Desde los tiempos de Jesús ya era así. Sí, ¿verdad? Desde ese entonces que existían los escribas y los fariseos. Así es. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. La pregunta número 4 dice, en 1 de Juan 2:28 se nos manda a hermana Brenda. La vi por ahí, ¿no? Ya no está. Ya no te dije. ¿Puedes leer la cita, por favor? 1 de Juan 2:28.
Amén. Entonces dice, se nos manda a permanecer, en la primera raya, permanecer. Y luego dice en Cristo, para que en su venida no tendríamos que avergonzarnos. Amén. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es ser obediente a su mandamiento, de llevar el Evangelio al mundo entero. Dice aquí que no sabemos el día ni la hora, pero cada día estamos más cerca a su venida. Y así es, hermano. Cada día la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿verdad? Vemos tantas cosas. Yo veía una amiga que tengo de la secundaria que puso ahí en el, creo que fue en su estado de WhatsApp o en el Facebook, no sé, en una de esas fotografías de todo lo que está pasando en el mundo. Y me quedé pensando y digo, o sea, y aún así tanta maldad que hay, porque también veía yo en las noticias de lo que está pasando en Rusia. No sé si vieron esa explosión que hubo en plena ciudad, cómo iban los carros ahí pasando y luego la gente cómo la sacaban llena de sangre. No sé si vieron, o sea, parece de película y es una realidad, hermano, lo que estamos viviendo. Entonces veía yo lo que puso ella, pero también veía yo esa parte de la noticia y digo, es verdad lo que dice aquí, la venida de Dios está cerca, la palabra de Dios se está cumpliendo, porque dice que habría guerras y rumores de guerra, y las hay, y las estamos viendo, nos está tocando ver esa situación ahorita que hay allá en ese lugar. Le decía yo, me tocó ver a la gente cómo la estaban sacando de esa explosión, algunos ya muertos y otros llenos de sangre porque no sé qué mandaron, fue una bomba, no un misil, no sé qué fue, pero estuvo muy feo, ¿verdad? Y así como eso, los temblores, lo que acabamos de pasar ahorita del COVID, la peste, todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo, hermano. Entonces es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo, que es lo que aquí nos dice, que nos manda a permanecer en Cristo para que en su venida no tengamos que avergonzarnos, ¿verdad? Que yo no sé cuántos cuando oramos le decimos a Dios, Padre, si tú me llamas a tu presencia o tú vienes, por favor, que cuando yo esté delante de ti, yo sea aprobada y que aparezca en el libro de la vida, ¿verdad, hermano? Porque yo cuando oro yo pienso en eso y digo, sí, porque pues uno viene a la iglesia y uno trata de hacer las cosas que Dios quiere y no somos perfectos, hermano, tenemos muchos errores. Pero bueno, yo en mi oración siempre le digo así, permite que todo lo que te estamos buscando, Dios, que cuando se abra ese libro de la vida podamos estar ahí, que nuestro nombre aparezca, ¿verdad? Que perdone nuestros pecados y que nos enseñe a vivir una vida agradable a Él, para que no nos avergoncemos, seamos avergonzados, hermano. Imagínense que nos diga, pero si tú ibas a la iglesia y tú estabas ahí y ibas al discipulado y hasta eras maestra del discipulado o eras alumna, pero ¿qué crees? Aquí no está tu nombre, porque hacías esto, pero no hacías esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y hiciste aquello que no era así, y tú lo sabías porque la Biblia lo decía, y lo leíste y lo oíste. No te conozco, así que apártate de mí. Ay, no, hermano, qué triste va a ser eso, ¿no? Entonces, tratemos de permanecer en Cristo, tratemos de buscarlo, de estar cada día en comunión con Él, para que cuando esto sea, hermanos, no seamos avergonzados. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice Romanos 13:1. Y le voy a pedir a mi hermano Benito que me ayude a leerlo, por favor. 13:11, hermano, perdón, ya veo, porque traigo lentes. Dice su palabra, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Y aquí está claro, ¿verdad, hermanos, la palabra de Dios? Dice, y conociendo el tiempo, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Amén, hermanos, del sueño espiritual, a veces que estamos bien, pero dormidos, bien acostados, ¿verdad? Ese espíritu, ¿verdad? Tenemos esa vida espiritual dormida. Y dice Dios que hoy nos levantemos de ese sueño.
que nos pongamos a orar, que nos pongamos a leer la Biblia, que busquemos la comunión con el Señor. Amén. Pregunta número 5 dice, evangelizar no es una opción en la que yo puedo decidir si voy o evangelizar no es una opción en la que yo puedo decir si voy o no voy a evangelizar. Lea los siguientes pasajes y anote el mandato. O sea, ir y predicar el evangelio, hermanos, no es una opción, es un mandamiento, es un mandato de parte de Dios. No es si queremos hablarle al vecino, al amigo, al compañero de escuela, de trabajo, a la persona que sea. No es si tú quieres. Si te da pena, no lo hagas, hermana, no le hables. Y si no quieres que sepan que eres cristiano, tú no hagas como que ni eres. No, hermana. No, porque así no, entonces Dios se va a avergonzar de nosotros también. Amén. Y nos va a decir, como dijo mi hermano y dice la palabra, apartados de mí. Entonces no es si queremos ir a predicarle a los que le nombré ahorita, por un ejemplo, ¿no? Amigos y familiares y todas esas personas. Es un mandato de parte de Dios, tenemos que hacerlo, porque Él nos dice, ¿verdad? Ya ven que hay un versículo donde dice ir y predicar el evangelio. Y ahorita vamos a leer estos mandatos en Mateo 28, 19, precisamente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es el mandato ahí? Ir y hacer discípulos. Y nos manda a ser discípulos a todas las naciones, hermanos. No nada más habla de la palabra de Dios con el que te cae bien, ¿verdad? O con el que me cae bien. Es ir y hablarle a todas las naciones, hablarles de la palabra de Dios. Y dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque ya creo que la mayoría que estamos aquí hemos sido bautizados así, ¿verdad? ¿Quiénes faltan de bautizo aquí? Creo que nadie, ¿verdad? Mi hermanita. Hermana, ya es tiempo de que te decieran, hermana. No te presiono, pero ya es tiempo que te decieran. Bueno, ahora vamos a ver qué dice en Hechos 1:8. Hechos 1:8 y mi hermana, Angie, ¿lo puede leer, por favor? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces el mandato aquí, ¿cuál es? Y me seréis testigos. Tenemos que ser testigos de Dios, ¿verdad? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez nos vuelve a mandar Dios a predicar su palabra a todo el mundo. Amén. Otra vez no nos dice, ven y predícale nada más a tu familia, a los de tu casa. Ya no salgas a ningún lado, ni si te encuentras a algún conocido, no le hables la palabra de Dios. Nos dice que tenemos que ir y predicar la palabra a todo el mundo. Dice hasta lo último de la tierra. Y vamos a leer que dice 2 de Timoteo 4:2. Y voy a invitar a mi hermana Elena si lo lee. 2 de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Hermanos, si se dan cuenta, en este versículo hay muchas cosas que nos manda a hacer, Dios. No sé si ustedes quieren poner todo o pongan el primero, que es que prediques la palabra. Pero si se dan cuenta es que prediquemos la palabra, que dice que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Todo lo que nos manda a hacer Dios a través de su palabra. Exhortar. Sí, exhortar, redarguir, reprender. Pero todo dice con paciencia, o sea, con amor. Amén.
no con el vecino. Así es. Que prediques, que exhortes, que instes fuera de tiempo, que reprendas, que redarguyes. No voy a hacer que ahorita diga mi hermano Carlos Eduardo. Ahorita voy a reprender a mi hermana y bien enojado le empieza a decir, no, es con paciencia, dice la palabra de Dios, con amor, ¿verdad? Dice, así como estos pasajes, hay otros más en los cuales encontramos que evangelizar no es una opción, sino un mandato. Hemos dicho que todo creyente debe presentar el mensaje de Cristo, pero para que nuestro mensaje sea efectivo, debemos cumplir ciertos requisitos. Hasta aquí, hermanos, terminamos el primer punto, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, amén, y porque todos necesitamos conocer a Cristo y recibirlo en nuestro corazón, ¿verdad? Y que nuestros pecados sean perdonados, arrepentirnos de ellos. Necesitamos evangelizar a esas personas que están allá afuera viviendo una vida de perdición en un camino ancho, amén. Viviendo una falsa mentira. Sí, una doctrina falsa, exactamente, engañados por falsos profetas. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Para que aprendan a permanecer en Dios, a conocer la palabra de Dios y que no sean avergonzados. Por eso es necesario que tú y yo vayamos y prediquemos la palabra de Dios. El segundo punto dice requisitos para evangelizar. Sí. Nada más me gustaría, porque no me quedaba muy clara la palabra instar. Está en el texto anterior que leímos en Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar significa pedir con insistencia que se haga algo o urgir la pronta ejecución de una cosa. Obligar mediante la fuerza o la autoridad a que se haga algo con rapidez. Amén. Amén. Gracias. Sí. En conclusión, insistir. Al tiempo y fuera de tiempo, dice, ¿no? Así es. Bueno, hermanos, y les decía yo ahora, el punto número 2 es requisitos para evangelizar, y quizás ahorita nos estamos preguntando, ¿qué tengo que tener cumplir algún requisito para ir y predicar la palabra de Dios? Porque yo me lo pregunté cuando leí esto. Entonces vamos a ver cuáles son esos requisitos. Y sí, hermano, no nada más es decir, bueno, que por ejemplo, que yo le diga, Paco, mañana, ahorita antes de acostarnos, que mañana vamos a ir a predicar. Y mañana agarramos la Biblia y agarramos y nos fuimos. Ni oramos, ni leemos la Biblia, ni nada. Vamos a ver cuáles son esos requisitos para ir a evangelizar. Dice la pregunta número 6. Debemos vamos a ver qué dice San Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ahí debemos de poner de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Es que por lo que dice, es que por lo que dice, hermano, debemos haber nacido de nuevo. Y eso tiene una lógica que parece que dijera, todos somos nacidos de nuevo. Hay gente que no ha nacido de nuevo y predica el evangelio, que vienen a la iglesia, y como vienen a la iglesia y se emocionan, van y le platican a todo el mundo, pero luego andan con sus malas palabras. Entonces, si no has nacido de nuevo, no sirve de nada lo que estás haciendo, ¿no? Lo que predica es el otro que va a decir. Exacto. Sí, ¿cómo me viene a predicar la hermana Paula? Si mírala cómo es. O sea, no he nacido de nuevo. Quizás puedo tener tiempo de estar aquí, como dice mi hermano, en la iglesia, sentada. Y voy y le hablo a otro de la palabra de Dios. Pero con mis hechos estoy haciendo todo lo que hablo. A lo mejor me sé la Biblia bonito y le estoy predicando a mi hermana ahí bonito. Y la hermana dice, ¿cómo sabe la hermana? Pero al rato me ve la hermana mis palabras, que hablo, y mis hechos, lo que también estoy diciendo, y dice, bueno, entonces
habla muy bonito la hermana, se conoce la Biblia, pero ¿de qué sirve si no ha nacido de nuevo? Es cierto, hermanos. Es cierto, sí. Entonces por eso la Biblia nos dice aquí, por eso la Biblia en la parte que leyó mi hermano dice que debemos de nacer de nuevo, y este es un requisito para aquellos que queremos salir y evangelizar. Porque tal vez podamos decir también, pues yo ya me bauticé, ya recibí a Cristo, ya le pedí a Dios perdón por mis pecados, ya me bauticé, pues yo ya nací de nuevo, pero realmente hemos nacido de nuevo. ¿Somos una nueva persona o si bien seguimos siendo la misma persona de antes de que nos hablaran de Cristo? Entonces debemos de poner mucha atención a eso, hermanos, y tratar de pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a que haya ese cambio verdadero en nosotros, para que podamos convencer a la otra persona, ¿verdad?, con la palabra de Dios, obviamente, ¿verdad?, pero también que puedan ver en nosotros ese cambio, esa vida nueva que ahora estamos haciendo y viviendo en Cristo. El punto número 7 dice, la pregunta, número 7 dice, según San Juan 15, del 4 al 5, mi hermana Anaí, ¿me lo puede leer, por favor? San Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces dice, debemos permanecer. Amén. Esa es lo que tienen que poner ahí, permanecer en Cristo. Otra vez nos está mandando, o sea, ya vieron que se repite otra vez la pregunta. Otra vez nos está mandando, es un requisito, permanecer en Cristo. Dice, esto es vivir en comunión con Cristo. O sea, porque si no tenemos una comunión con Dios, ¿y cómo, hermana Luisa, cómo podemos tener esa comunión con Dios? Pues, haciendo ayunos, viniendo a la iglesia, haciendo oración también, no decir malas palabras. Amén. Esas tres que dijo mi hermana, ¿verdad?, orando, ayunando, viniendo a la casa de Dios, leyendo la palabra de Dios. Así es como podemos tener una comunión con Dios. Entonces, este es un requisito para todos nosotros, hermanos, que estamos aquí, para poder salir a evangelizar. Debemos de tener comunión con Cristo, ¿verdad? Porque si no hacemos eso que mi hermana dijo, imagínense con qué vamos a ir a predicar allá afuera. Si no estamos teniendo esa comunión con Dios, si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos asistiendo a la casa de Dios, si no hacemos nada, no estamos en comunión con Dios, estamos como que separaditos de Dios, ¿no? Porque no lo estamos buscando como Él quiere. Entonces, este es el segundo requisito. Amén. Permanecer en Cristo. Ahora vamos con la pregunta número 8, hermano. Dice, debemos tener por las personas como Cristo la tuvo. Vamos a ver qué dice Mateo 9:36 y Mateo 14:14. Y voy a invitar a mi hermana Saraí para que lo lea. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Entonces, ahí la respuesta es compasión. Compasión. Pónganle ahí a la respuesta de la pregunta número 8. Dice, quedaría así, debemos tener compasión por las personas como Cristo la tuvo.
Y aquí en los versículos que acaba de leer mi hermana, por ejemplo, el 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, también debemos de tener compasión por todas aquellas personas que no han conocido a Cristo, ¿eh? Que están allá afuera, que están viviendo una vida desordenada. En lugar de enojarnos, ¿verdad? De juzgarlos o de criticarles. ¿De qué, perdón? De juzgarles. Exacto. En lugar de juzgarles, ¿verdad? Debemos de acercarnos porque hay veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, pero míralo cómo anda. ¿Cómo crees que yo le voy a hablar de la palabra de Dios si mira cómo está? Nada más está tome y tome. Y a veces uno se enoja, ¿verdad? Porque dice, pero es que ya le he dicho que no tome, que no sé qué, que ya no le voy a hablar de la palabra de Dios. O simplemente ni le hablamos nunca de la palabra de Dios. Porque siempre está tomando, porque sabemos que se droga quizás, porque sabemos que es una mujer quizás de la vida galante, no sé cómo se le dice. A veces no nos queremos acercar a esas personas y en lugar de tener compasión y amor por ellas y decir, voy a predicarle la palabra para que aprenda a conocer de Dios y cambie esa forma de vida que lleva y sea salvo. Empezamos a tener, pues no sé, hermanos, a juzgarlas, como dijo mi hermana Anaí, ¿verdad? Y empezamos a criticarlas y a hablar de esa persona en lugar de demostrarle que le amamos. Y si, hermanos, no lo estamos haciendo con la persona que la estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a amar a Dios que está allá, ¿verdad? Y que no lo vemos. Entonces, a veces, aunque sí, quizás nos desesperen las personas porque vemos que están, porque a veces decimos, es que están viendo, están viendo las cosas, la situación. Sí, hermano, pero háblale de Cristo. Predícale del amor de Dios, dile que hay un Salvador, ¿verdad? Dile que hay alguien que lo ama, que aún con todo y sus pecados y aún con toda esa vida que lleva, que Cristo lo puede perdonar. Pero debemos de ser compasivos, porque si Cristo lo fue, ¿quiénes somos nosotros para no serlo y para juzgar a los demás? Dice aquí ese versículo que acabamos de leer, que dice que él tuvo compasión, dice, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente hoy allá afuera, hermano. Así, como ovejas que no tienen pastor, andan descarriadas, ¿verdad? La ovejita cuando llevan su pastor, bueno, yo lo veo en las películas y en la televisión, nunca lo he visto así en la vida real, pero se ve que va el pastor, el que lo va pastoreando, y él lleva a todas sus ovejitas, las lleva ahí unidas, ¿verdad? Ahí van todas en el mismo camino. Pareciera que a propósito forman un círculo. Se ve hasta chistoso, ¿verdad? Sí. Avanzando. Ajá, y ahí van todas y nada de que ya una se fue por allá y la otra allá, o sea, que todos van, no, ahí van porque llevan el guía, ¿verdad? Y así, me imagino, ¿verdad? Cristo vio toda esta multitud y así nosotros, y tuvo compasión de ellas, y así nosotros, hermanos, vemos allá afuera cuánta gente va por ese camino de perdición. Ahorita no se lo acabamos de decir en esa pregunta, ¿por cuál camino creen que va la mayoría de la gente? Y coincidimos que en el de perdición. Entonces, es nuestro deber, porque dice la Biblia que es un mandato, que vayamos y les prediquemos el Evangelio, para que no anden como ovejas, ¿verdad?, descarriadas, de que tengamos compasión de todas estas personas. Amén. Amén. Para que un día, ¿verdad?, puedan ser salvos y no condenados. Ahora vamos a la pregunta número 9. Dice, según Mateo 7:29, vamos a ver qué dice Mateo 7:29. Dice, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. amén. Amén, hermano, gracias. Entonces, se necesita tener autoridad. Autoridad. Dice, se necesita tener autoridad. Esto no quiere decir que tenemos que andar haciendo milagros o sanidades, sino que debemos tener respaldo de las Escrituras para predicar. Y sobre todo debemos de demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por nosotros con su palabra. Fíjense, aquí está otra vez claro, ¿verdad? Dice al final lo que comentamos antes, y sobre todo debemos demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por nosotros con su palabra.
pero dice que debemos de tener autoridad y no autoridad como lo comencé hace ratito, que sale mi hermano y me empieza a regañar. Ahorita se para el pastor aquí y nos empieza a regañar a todos, ¿verdad? Y simplemente porque él dice, yo soy el pastor y yo tengo la autoridad. Y se la pasa todo el día y todo el tiempo regañada. No, tenemos un pastor bueno que nos ama. No tenemos un pastor regañón. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos han tocado pastores que no son regañones. Mi hermano Adolfo era un poquito enojón, pero hermano Carlos, Eduardo. Pero no, lo queremos mucho, ¿verdad? Porque no, la verdad, él no era tampoco un pastor, no sé, yo luego comentábamos la clase pasada que vemos personas que salen en las redes sociales que decimos que no respetan a nada, o sea, ni a nadie, ni a la mujer. Y eso pues tampoco está bien, ¿verdad? Pero hermanos, dice aquí tener autoridad no quiere decir que tenemos que andar haciendo milagros o sanidades. O sea, no por eso todo el tiempo tenemos que estar haciendo eso para que la gente crea. O sea, que yo vaya y diga, voy a evangelizar, pero tengo que hacer un milagro ahí donde van a estar esas personas o tengo que sanar porque no lo voy a hacer yo. Ya desde ahí estoy mal, ¿verdad? Porque no soy yo la que sana o la que hace milagro. Lo único que hace eso es Cristo. Amén. Y lo hace a través de la persona que Él quiera usar. Amén. Entonces, no es autoridad para eso, sino que debemos de tener respaldo de las Escrituras para predicar. Y así es, la palabra de Dios es el respaldo de lo que vamos a hablar. Porque les decía yo hace ratito, si no tenemos comunión con Dios, si no leemos la Biblia, ¿qué vamos a ir a hablarle a otra persona? Si no sabemos ni siquiera quizás un versículo de la Biblia. No sé, alguno de Romanos, por ejemplo, donde dice que cuando todos somos pecadores, ¿no? Que Cristo murió por nosotros. O no sé, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? No sabemos nada, no nos hemos memorizado nada. Ahorita ya nos cuesta mucho trabajo, lo que ya estamos un poquito grandes, ¿verdad? Pero hermanos, es necesario leer la Biblia, porque si no la leemos, ¿qué le vamos a predicar a la gente? Si no conocemos la palabra de Dios, si no la leemos, ¿no? Es lo que decía, si hoy le digo a Paco, ahorita vamos a salir, vamos a ir a predicar, pero ni hemos ayunado, ni hemos orado, ni nos hemos preparado. O sea, hay que prepararnos, hay que leer la Biblia para saber qué es lo que le vamos a ir a hablar a otras personas. Y si me la he pasado, ¿verdad? Durante todo el mes o durante 15 días escuchando música que ni alabo a Dios, leyendo cualquier otra cosa menos palabra de Dios, y en ese lapso de tiempo quiero ir a predicar la palabra de Dios, voy a ir a cantar lo que estaba yo escuchando, porque eso es lo que va a salir de mi boca, ¿verdad? Voy a ir a platicarle de alguno de los otros libros. Díganme. Hermana, simplemente por no prepararnos para ir. Cállate, José José. A predicar la palabra de que Dios, porque hermanos, hay veces, de verdad, o sea, seamos sinceros, a veces pasa ese tiempo y a veces hasta más en que no leemos la Biblia, en que no ayunamos y en que no oramos. Entonces debemos de estar preparados, porque como dice mi hermana, sí es cierto. ¿Qué tal que vamos? Voy a decir, en alguna ocasión nos mandaron a orar por una persona, ¿no? Y mi hermana no le tocó ir. Yo me acuerdo que ese día venimos y nos dijeron, hay que ir a orar por tal persona, que hay que orar, no sé si me entendieron. Y fuimos, pero hermanos, imagínense que ese día que fuimos, que nos dijo el pastor que teníamos que ir a orar por esa persona que no hacía, se dedicaba a la hechicería, que no hubiéramos estado preparados. Y fuimos a su casa y estuvimos ahí orando. Me acuerdo cuando me dijeron que yo me quedé, cuando dijo el hermano, hay que ir, ¿quiénes quieren ir? Y yo dije, pues vamos. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque había estado yo leyendo la Biblia, había estado orando, pero imagínense que no, pues yo de plano hubiera dicho, no hermano, la verdad, yo no voy. Sí, así es. No traigo la armadura, pues. Sí, yo mejor aquí me quedo, porque si no iba a salir, y como dice mi hermana, se me iba a pasar uno y no uno, quizás cuántos demonios a mí. Por eso debemos de estar preparados, hermanos, siempre, en todo momento, porque no sabemos cuándo va
aquí entró una persona endemoniada. A mí me tocó estar, el hermano Adolfo lo habla mucho ahí adelante. A mí me tocó estar como entró esa persona aquí y empezó a hablar y a decir, no sé si a mi hermana Elena le tocó estar aquí, esa ocasión, ¿no? Ya tiene muchos años de eso. ¿A usted le tocó, hermana? Y cómo hacía y cómo hablaba y lo que decía. Yo desde que la vi que entró, dije, ay, está bien, me dice, sentí, hermano, como mi cuerpo chinito. Y empezamos a orar, yo empecé a orar, a reprender. No me acuerdo quién tenía yo junto a mí, si alguno de mis sobrinos le dije, ponte a orar, porque me se me van a pasar todos los demonios. Y le dije al pastor, vamos a orar, hermanos. Y nos pusimos todos a reprender y a orar. Y hasta que el hermano empezó con autoridad a predicar. También cuando cuentan historias de terror y de hermana, por eso tenemos que orar y ayudar, hermano. Mira, ¿sabes? El hermano reprendió eso al demonio, a Satanás, lo reprendió y oraba y reprendió. Y se fue, miren, ¿se acuerdan, hermana, cómo se fue quietecito, verdad? Salió. Sí, muy acá. Sí. Y jamás, gracias a Dios, volvió a regresar. Entonces, por eso debemos estar siempre preparados, hermanos. Porque no sabemos si va a ser aquí o en nuestra propia casa o en otro lado. No sabemos, ¿verdad? Dónde nos va a tocar orar y debemos de estar listos, preparados. Amén. Y con autoridad reprender todo lo malo. Amén. Luego dice la pregunta número 10. Vamos a ver qué dice. Dice, no de dar testimonio de Cristo. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 1:8. Quien lo encuentre le puede dar lectura. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces la respuesta es, te avergüences, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. Hermanos, no nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios, que no te dé pena, que no te avergüence, ¿verdad? Que te pregunten, hermana Luisa, ¿tú vas a una iglesia evangélica? Un ejemplo, estoy poniendo, hermana. Y que la hermana vea que no le dé pena, sí, voy a la iglesia evangélica. A mi hermana Pame, por ejemplo, ¿a poco tú eres cristiana? Sí, yo soy cristiana. Que no te avergüences, hermano, y mucho menos te avergüences cuando te toque, ¿verdad?, ir y evangelizar y predicar la palabra de Dios. Porque si no, acuérdense, hermano, que el Señor se va a avergonzar de nosotros. Amén. Si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Entonces, que no nos dé pena, ¿verdad? No somos nosotros quienes vamos a ir a hablarles a otra persona. Es Dios a través de nosotros quien va a hablarles. A través de su palabra que nosotros vamos a llevar. Amén. Es la palabra de Dios y no nuestra propia palabra. Debemos de tener compasión de las personas y no avergonzarnos. Porque cuántas personas hay, hermanos, que, por ejemplo, cuando está uno joven y va uno a la escuela, y no lo estoy diciendo por nadie, ¿verdad? ¿Quién va a la escuela? Que así hay quien va a la escuela. Pero hay veces cuando estamos en esa etapa, ¿verdad? En esa edad, a veces los compañeros nos preguntan, y hermano, ¿sabes por qué a veces nos preguntan? Porque ven la diferencia. Ven la diferencia de una persona que es cristiana con la que no lo hay, y eso es bonito, cuando te diferencian de los demás. Y luego te preguntan, oye, que tú no eres católica, y que no te dé pena, no, yo voy a una iglesia evangélica. Y si tú puedes empezarle a hablar de Cristo, amén. Y yo soy así porque yo he aprendido en la iglesia que la palabra de Dios dice así, pero hay veces nos da pena y decimos, no, ¿por qué? O sea, pero no le decimos si sí o no, ¿por qué? Y a veces hasta le cambiamos la plática, ¿verdad? Para que no sepa que sí vamos a una iglesia evangélica. Y de hablarle la palabra de Dios ya ni hablamos de eso, ¿verdad? Porque nos va a dar más pena. Pero dice la Biblia que no nos avergoncemos, amén, de hablar de Cristo. Hermanos, con eso termina el segundo punto, que es requisitos para evangelizar. Salud, hermano. Entonces los requisitos, hermanos,
y que tenemos que tener autoridad. Amén. Pero todo hacerlo con amor y no avergonzarnos. Amén. No avergonzarnos. Esos son los requisitos para que podamos ser unos buenos predicadores de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya vimos los requisitos, hermanos. Ahora vamos a ver los deberes del que evangeliza. Amén. Amén. Bueno, aquí tenemos 3 deberes. Vamos a empezar con el primero. Y dice, el primero es orar. Pida a Dios que le guíe con su Santo Espíritu para presentar con eficacia el mensaje en el momento oportuno. Amén. Bien, debemos orar, hermanos, siempre antes de evangelizar a una persona, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé la libertad para que podamos hablar a otras personas, ¿sí?, de Cristo, y que las personas estén dispuestas a escucharnos. Amén. ¿Sí, hermano? Yo tengo una duda. Cuando alguien en algún momento me dijeron que cuando hay que orar, bueno, al menos las mujeres, nos tenemos que poner la mantilla. Ajá. Bueno, y veo que varias hermanas aquí lo hacen, y pues la mayoría pues no, ¿verdad? Pero sí lo tenemos que hacer, o sea, es de ley, ahora sí que... Hay un versículo en la Biblia, hermana, que habla, pero ahorita no lo puedo buscar. Porque yo me quedé contando eso que yo antes, bueno, es que a mí siempre, mi familia, pues, han leído la Biblia y todo eso, y pues chueco derecho, pues yo le entendí esa parte, ajá, y siempre me obligaban a ponerme luego la manilla cuando íbamos a orar. Y ahorita pues que luego leo la Biblia o así, o que vengo a la iglesia y luego me quedo así y digo, ay, me siento mal de que pues veo luego a hermanas que traen la manilla y digo, pero no, digo, pero ahora sí que no he buscado, digo, ¿en dónde dice eso? Porque sin orar. Entonces, ¿qué? 1 Corintios 11:5. Mira, te lo voy a leer, hermana, gracias, Lu. Dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea que cuando vayamos a orar, sí debemos de cubrirnos la cabeza. A menos eso es lo que yo he aprendido aquí y hasta la fecha. En la Biblia, hermana. ¿Vale? Hay otro texto en la Biblia, ¿verdad? Pero como dice la palabra, que el Señor no nos obliga a nada. Sí, así es. Y a mí me han pasado. Y yo decía, ay, Señor, eso no se puede predicar. Lo cambia uno, ¿no? Porque si no van a decir, hermanas. Sí, es que hay veces hay cosas que, pues, como dijo ahorita mi hermana, es verdad, a veces sabemos que las tenemos que hacer, pero no las hacemos, ¿no? Y mejor las pasamos. Pero hermana, aquí está la que te acabo de leer, o sea, sí hay que cubrirnos nuestra cabeza cuando oramos. Porque dice que la comunidad del varón es el Señor Jesús, está arriba. Y de la mujer es el varón. Pero dice que cuando nosotros oramos nos tenemos que cubrir a causa de los ángeles, que son los que llevan la oración. O sea que por causa de los ángeles, la mujer se tiene que cubrir la cabeza. Así es, el versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí está lo que dice mi hermana. La señal de autoridad pues es la mantilla. Y hay que ponérsela, pero a veces, ¿qué decimos? Hace mucho calor, o no, hermana, a veces es el pretexto, ay, que tengo mucho calor, y mande, o se nos olvida, pero realmente la Biblia dice que tenemos que cubrirnos la cabeza. Por eso tú ves que cuando pasamos aquí al altar o acá, al púlpito, todas pasamos con una mantilla en la cabeza, aunque no nada más debería de ser ahí, porque no nada más oramos allí o aquí, en el púlpito, oramos también en las bancas, entonces deberíamos de traer todos una mantilla. Pero como dice mi hermana, Dios no nos obliga a nada, ya es cuestión de nosotras, ¿no? Que si queremos o no obedecer la palabra de Dios, pero hay que
Luisa y le está haciendo que pregunte cosas que necesita saber, ¿no? Entonces, yo veo la obra de Dios en la vida de Luisa, porque está preguntando, oye, ¿por qué? Quiero saber. En realidad, con los jóvenes, lo acordamos con Sara, ¿sí? Que íbamos a dar ciertas libertades. Íbamos a darle ciertas libertades porque están apenas empezando a trabajar ellos. ¿Sí? Entonces, a ellas, en los jóvenes, no se les forza o a que usen la mantilla, pero apenas empiezan a trabajar. Ya cuando ya se les tiene que empezar a explicar que ya cuando estemos en el servicio, ahora sí que en el punto general, claro que en los jóvenes también está Dios, pero hemos ocupado un grupo de jóvenes, ya lo dije antes, muy semillero, ahí empiezan a trabajar, ya Luisa ya dirige, ya Brenda ya predica, entonces ahí empiezan poco a poco y ya después se les explicará la mantilla, ¿no? Que es necesario. Pero conforme vayan leyendo la Biblia, ¿Se van dando cuenta? ahí es donde ustedes, o sea, ¿Qué es lo que le está pasando a mi hermana? o sea, nadie, ahí enfrente podemos decir una cosa, pero está en opción de nosotros si obedecemos, si lo agarramos, o como decían en manos de las piedras que se las llevaran. Pero al menos en mi caso, en mí, o sea, al principio yo lo que siempre he dicho, el Señor fue muy duro conmigo. Quién sabe, la de conocer mi corazón, que a lo mejor me llega muy dura, ¿verdad? Y a mí antes me gustaba pintarme mucho. Mi esposo nunca me dijo que me veía yo mal, hasta ahora que me lo dice. Pero ahora, según cosas, anécdotas que salen luego platicar, dicen, yo cuando conocí a su mamá, ella era muy alegre, ella era muy, quién sabe qué, risueña, ella le gustaba salir, o sea, era otra persona, pero desde que entró a la iglesia, se apagó. Su mamá ya no es así, su mamá, quién sabe qué. Y le digo, no fue que el iglesia o el Señor, fueron los golpes. Y yo quería agradar al Señor. Y entonces, si el Señor, como hay un pasaje en la Biblia, ¿no? Que cuando venga el Señor Jesucristo va a quitar los zarcillos, va a quitar, dice que los perfumes y todo eso que sabemos allá en Israel, que las mujeres pues, tenían pendientes y collares y todo eso. O sea, yo digo, si lo está diciendo la Biblia, que el Señor, que cuando Él venga va a quitar todo eso, ¿para qué me espero que venga el Señor y me lo quite? No me lo quito yo, dice. Y o sea, le digo a mi esposo, no, es que tú no has leído de la Biblia y no sabes. Le digo, o sea, los golpes quizás te fueron quitando un poco la sonrisa. O sea, las pruebas duras, ¿no? Y ya no vamos a andar como loquitas riéndonos de todo. Y le digo, o sea, fue el cambio, fue mi transformación, o sea, todo eso. Pero fue, o sea, de la Biblia. Yo me acuerdo que antes, cuando vivíamos ahí, casi no había luz. Entonces yo con una velita la ponía a un lado y mi Biblia a un lado y según les contaba los cuentos a los chiquillos, pero era la Biblia. Se la leía. Y yo me arrimaba junto a la vela y ahí, ya cuando volvíamos a verlo, bien dormido, pero yo me seguía. O sea, así pasa cuando recién conocemos al Señor, o sea, no sabemos, pero se va aprendiendo poco a poquito. Como ahorita mi hermana, o sea, era una duda que tenía y a lo mejor lo habías leído en la Biblia, ¿no? Y tenías esa duda. Y ahorita, bueno, pues aquí está, hermana. O sea, sí, pero el Señor es el que pero sí, y ya él nos va haciendo sentir las cosas, ¿no? Si ya sabemos que lo tenemos que hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? Y si no, bueno, pues ya será cuestión de cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que sí hay que ponérselo para que oremos. Amén. Bien, vamos al segundo punto aquí en los deberes de que evangeliza. Amén. Dice escudriñar la Biblia. Es importante que el mensajero de Dios estudie diariamente la Biblia y que ella es la que da, ya que ella es la que da testimonio de Jesús. Y vamos a ver qué dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén.
antes de salir a evangelizar debemos también prepararnos, ¿verdad? A través de la lectura de la Biblia. Y debe de ser con anticipación, ¿sí? Para salir bien preparados, llenos de la palabra de Dios, ya que eso será lo que le hablaremos a las personas. Como buenos soldados de Jesucristo debemos salir a la batalla preparados. Amén. Así es, por eso, hermanos, debemos escudriñar primero la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente punto. Al tercero dice, memorice el plan de salvación. Vea el plan sencillo en el apéndice. Es importante tener un plan sencillo memorizado para poder aprovechar cualquier oportunidad. Si memoriza el plan de salvación, le dará más confianza a la hora de compartir. ¿Amén? Y vamos al final del libro, bueno, casi al final, de la 37, la página 37, hermanos. Aquí vamos a ver el apéndice. Apéndice 2. Apéndice 2 en la página 37. Aquí vamos a ver, hermanos, un plan básico para un plan de salvación. Amén. Dice, hay muchas maneras de presentar el Evangelio. Podemos usar cualquiera de ellas, pero siempre hay un contenido básico que la persona tiene que entender para ser salvo. El siguiente plan de salvación está adaptado de las 4 leyes espirituales. Amén. Y aquí son 4 puntos, hermanos, que tenemos aquí. Aquí en esto nos vamos a basar para nuestro plan de salvación, ¿verdad? Para plantearle a una persona, ¿sí? El plan de salvación. Amén. Aquí el primero dice, Dios le ama y tiene un plan para su vida. El segundo, el hombre es pecador y está preparado y está separado de Dios. El tercero dice, Cristo es la única provisión para salvarnos. Él murió en nuestro lugar y resucitó. Y el cuarto dice, debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y aquí vienen los textos, hermanos, ¿sí? Con los que le podemos hablar a las personas, ¿sí? Evangelizar. Aquí, por ejemplo, el primero sería que Dios le ama, ¿verdad? ¿Sí? El segundo, pues le podemos decir que todos somos pecadores, y aquí vienen los textos, ¿sí? El tercero, pues que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero que también resucitó. Y el cuarto, le podemos preguntar cuando le leamos este plan de salvación, que si puede recibir a Cristo, si quiere, ¿verdad? O si quiere recibir a Cristo como su único Salvador. Amén. Si la persona nos dice que sí, bueno, pues no sé, oraremos en este momento por haremos una oración, ¿sí? Para que esta persona acepte a Cristo como su Salvador. Amén. Bueno, aquí son 4. Ahí dice que nos lo aprendamos. A lo mejor no nos vamos a aprender, pero yo digo que es importante, aunque sea anotarlo y traerlo guardado, así como lo que anotábamos en el otro. De hecho, cuando tuvimos el primer discipulado, ahí venía uno más chiquito, ¿verdad? Chiquito. Sí, así es. Y si no, bueno, pues entonces esto, pero hacerlo nosotros más en chiquito y lo podemos cargar en nuestra cartera. Para que cuando se nos presente alguna oportunidad de evangelizar a alguien y darle ese plan de salvación, pues aquí sabemos, algunos no nos acordamos, pero sacamos el papelito, y hay que enseñarles tal versículo y leer, y así, hermanos, es una manera, ¿no?, de hacerlo. Ajá. Bien, hermanos. Luego dice aquí, ¿cómo comenzar una conversación evangelística? Dependa del Espíritu Santo para abrir la puerta a fin de dar testimonio. Las siguientes preguntas pueden ayudar a comenzar una plática. Amén. Y debemos de depender, dice aquí, del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Amén. Sí, esto es bien importante. Estas son, pues, algunas preguntas. Ya ven que a veces, hermanos, decimos, es que el pastor, quizá no, un ejemplo, el pastor me dice que vaya yo a predicar, y a veces podemos ir a evangelizar, que salgamos y que vayamos a 2 calles, pero es que yo no sé cómo le voy a hacer. O hoy en el discipulado dijeron que tengo que evangelizar a mi vecino, a alguien, pero ¿cómo le hago? A veces nos da nervios, no sabemos cómo empezar la plática con aquella persona. Bueno, pues aquí vienen varias preguntas de cómo podríamos comenzar una plática con una persona para poder introducirnos y hablarle de la palabra de Dios, evangelizarlo, ¿verdad? Y a lo mejor hasta que reciba a Cristo en su corazón. Amén. Bien, aquí vienen las preguntas, hermanos. Dice, supongamos que usted muriera hoy,
y Dios le preguntara, ¿por qué debo dejarle entrar en el cielo? ¿Qué contestaría usted? La respuesta a esta pregunta le indica si la persona entiende el Evangelio o si está confiando en sus obras para salvarse. ¿Amén? Aquí la pregunta de qué contestaría, pues ahora sí que es la otra persona, ¿verdad? Si le preguntáramos por qué Dios debe dejarle entrar al cielo, ¿verdad? A lo mejor dice que pues sí, está preparado para entrar al cielo, ¿verdad? Por sus buenas obras, pero sabemos que no nada más vamos a ganarnos el cielo por obras, ¿verdad? Es ahí donde se está preparado, ¿no? Así no, es. yo me porto bien, yo no daño a nadie, entonces tiene que entrar con el texto que no es por obra. Yo ayudo a los necesitados, exactamente lo que decía Paco, ahí es donde uno debe decirle, pero él dice que la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso es importante conocer la Biblia, aprender los textos, leerla y estar preparado para saber qué le puede contestar a aquella persona. Y ahí esa sería una pregunta y una forma de poderle predicar, pero ahí va la otra. Así es. Luego dice, en su opinión, ¿qué tiene que hacer uno para ir al cielo? ¿Le gustaría saber lo que la Biblia dice sobre este tema? Y ahí empiezan a evangelizar también, ¿verdad? Así es. Cuando le den la respuesta a la persona. Amén. Dice, quisiera ayudarme dándome su opinión sobre este folleto. Si la persona dice que sí, preséntele un tratado evangelístico. Amén. Aquí es importante, hermanos, cuando salgamos, el hermano Adolfo siempre nos decía, ¿verdad?, que ahí él tenía folletos. Yo no sé, todavía hay, todavía hay. Él siempre decía, ahí hay folletos, y tengo folletos, por si alguien quiere, folletitos aquí hay, por si alguien va a predicar. Le decía yo a Paco, quizás no haya en la iglesia folletos, pero cuando vayamos al centro, le digo, ya ven que hay librerías cristianas, podemos pasar y comprar unos folletitos, no son caros, y cargarlos, porque muchas veces se presenta esa oportunidad de esta pregunta, ¿verdad? Que quizás nos encontramos a alguien o simplemente empezamos a tener una plática y le decimos, mira este folletito, ¿te gustaría leerlo? Y quizás la persona te dice sí, lo agarra, se lo das y a lo mejor no va a leerlo todo, pero si un pedacito, y ahí empiezas a hablarle la palabra de Dios, es una manera de poder evangelizar, cargar esos folletos, ¿verdad? Dice el pastor que ahí hay, así que lo que queramos podemos pedirle perdón para evangelizar, no para traerlo guardado en la bolsa y que se nos hagan viejitos, ¿verdad? Y hasta se rompan. Nosotros estamos adoptando un sistema nuevo en el negocio, ¿verdad, Sani? Le estamos mandando folletos a todos los clientes en sus pedidos. Estamos mandando folletos a todos. Bueno, empezamos apenas a veces se nos olvidan. Dice, el folleto, digo, ya cerramos el paquete. A veces lo metemos por la retira así, pero le estamos mandando 1 o 2 folletos a todos los clientes. Esa es una forma de predicar la palabra, ¿no? Ajá. De sembrar semillas. Sembrar semillas. Así bien. Dice, cuando están hablando... Otra pregunta, hermano. Cuando están hablando de temas como los problemas del mundo, el crimen, problemas en la familia, etc., pregunte, ¿cuál será la solución a tantos problemas? ¿Sabía usted que la Biblia tiene respuestas a estos problemas? Hermano, y esto es algo que se nos presenta siempre, ¿verdad? Muy seguido. Que empieza la gente, no, como esto es lo que le siguió de la guerra. Hay cuánta gente que lo comenta. O, todo está carísimo y que no se queja. A ver, ¿cuántos no lo decimos? Sí. Oye, fui, gasté tanto y empezamos. Y ahí ustedes, oiga, sí, fíjense que sí, está todo así. ¿Usted cree que hay alguna solución a este problema? Y empezamos a darle la palabra de Dios y a evangelizar. Así es. Bien. Otra pregunta dice, ¿ha llegado usted al punto de sentirse seguro de entrar al cielo si muriera hoy? ¿Le gustaría saber cómo puede tener esta seguridad? Bien, de otra manera, ¿verdad? Dice, cuando alguien le cuenta un problema personal que ellos tienen, pregunte, ¿podría orar por usted en este momento? La gran mayoría de las personas estarán muy agradecidas por su interés y su oración. Esto deja la puerta abierta para compartir más con ellos en otra ocasión. Sí, hay personas que sí aceptan, ¿verdad? Cuando uno le dice, no nos gustaría que orara por usted, aunque a las hay que no, hermanos. Y aunque haya mucha necesidad, yo conocí una persona así con demasiada necesidad y no permitió nunca que orara por ella. Aquí, mi mamá iba con unas hermanas a predicarle la palabra
y esa señora tenía mucha necesidad, estaba enferma, aparte, muy mala. Y mi mamá siempre andaba, o sea, siempre iba, le llevaba una comida, siempre le invitaba algo y le empezaba a hablar de la palabra de Dios. Y después le dijo a unas hermanas que si la acompañaban y la acompañaron, pero ella no, siempre recibió todo lo que se le daba y todo, pero nunca quiso una oración ni tampoco recibir a Cristo en su corazón. Desafortunadamente murió sin aceptar a Cristo, cuando tuvo la oportunidad de haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, esta es cuando hay una persona que sí te acepta que ores por ella, porque hay personas que realmente necesitan y quieren esa oración y te dicen sí, y oras por ella. Dice aquí que esa es una forma de que te dejes una puerta abierta, ¿verdad? Porque le puedes decir, cuando podemos venir a orar por ti la próxima semana, no sé, y a lo mejor la persona, como tiene esa necesidad, ese deseo de Dios, te va a decir sí, vengan. Y a lo mejor ya vas a ir ya preparada o con otra cosa, ¿verdad? Y vuelves a orar por ella. Y cuando te diste cuenta, a lo mejor esa persona ya recibió a Cristo. Amén. Y siempre acompañado con obras. Porque les voy a compartir algo que no es para vanagloria, pero tenemos un vecino por la casa que tiene una tienda y todos los días voy a esa tienda a comprar. Entonces el Señor se ha encontrado, de hecho pedimos oración por él, lo van a operar, se llama Don Ignacio, lo conocemos ahí como Don Nacho. Entonces, hemos estado yendo a comprar, pero de repente, no, que no va al centro, sí voy al centro, ¿quiere algo? Y entonces me encargan cosas que yo le traiga del centro, él teniendo tiendas, pero voy al mercado y él me encarga y le traigo. Y la mayoría de las veces que él me encarga cosas, yo se las traigo y no se las cobro. Digo, para la gloria del Señor se los comparto porque es una puerta que Dios nos permite para poder compartirle de la palabra. Entonces, ellos, pienso que quizá en gratitud por los favores que les hago, ahorita que estaba enfermo, le pregunto cómo está, cómo sigue, ya le dije que vamos a orar por él, me dio su nombre completo, entonces le platico a la hermana Juana que a mí me gustaría ir a su casa para sentarme a platicar con ellos, o sea, leerles la Biblia y seguir orando y seguirles evangelizando, compartiendo, pero que podamos orar por la persona y que también podamos hacer algo y que pongamos en acción la fe, que eso sea acompañamiento para que entonces Dios realmente toque sus corazones. Sí. Amén, hermano. Así es. Bien, hermano. ¿Dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? Dice, ¿alguna vez le han explicado cómo uno puede conocer a Dios? ¿Me permitiría compartir lo que la Biblia dice con respecto a este tema? Amén. Y estas son las preguntas, hermano, que podríamos hacer, que podríamos comenzar, ¿verdad? Con alguna persona para de ahí introducirnos y empezar a evangelizar. Hermana Lupe, te referías ahorita a lo que dijiste de ir con varones, porque en este caso, me quedé con eso, es un varón, ¿no? Ajá, por eso fue que dijiste que hay que ir acompañado de... No, que estando su esposa ahí en su casa, porque a veces está él, a veces está su esposa, a lo no me llevo. Pero no, que me gustaría que continuar yendo para ir, visitarle y leerle la palabra. Yo te entendí al principio que fueran varones también. Te entendí mal. No, pero sí. La evangelización fuera acompañada con obra. Yo entendí como hombre. Porque yo te entendí que como él es un hombre y está enfermo, a lo mejor querías que ahí fueran varones para, no sé, quizás ayudarlo a hacer algo, moverlo, cosas así, ¿no? Con obras. Obras. Algo más. Aparte de orar, no nada más de hablarle, sí. Hacer algo más. Algo más por ello. Así en alguna ocasión me tocó ir, hace muchos años también, y hicimos, como tú dices, hicimos obra. Le fuimos a hablar de la palabra de Dios a ese varón, era un varón también enfermo, pero también le levantamos todo, le limpiamos, le hicimos, dejamos eso rechinando de limpio. Éramos varios, hace muchos años de eso también, estaba yo joven. Entonces, entonces fue una forma de ayudar a esa persona, porque realmente necesitaba esa limpieza. Su casa, vivía solito y estaba muy enfermo, no se podía levantar. Le llevamos comida, le llevamos muchas cosas, y fue bonito, fue una satisfacción, la verdad. Eso fue hasta allá por donde está el puente Morelos, por allá, hace muchos años. Pero sí, eso es bueno, hermano.
Bueno, entonces, hermanos, con eso ya terminamos el último punto y vamos a regresarnos a la página 30, a donde dice para reflexionar. Dice, ira de Dios. Lea Apocalipsis 20 del 11 al 15 y escoja una de las siguientes opciones. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20 del 11 al 15 y le voy a pedir a mi hermano Carlos Eduardo, que lo veo con ganas de leer, que lea. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Y aquí hay dos cosas. ¿Qué nos gustaría para nuestra familia, según lo que ahorita escuchamos que dice aquí? ¿Le gustaría que sus parientes y amigos fueran lanzados al lago de fuego? No, ¿verdad? Nadie quiere eso, ni para nosotros, ni para nuestros familiares, ni para ninguno. Y el otro dice, quisiera más bien que ellos estuvieran con usted gozándose de la vida eterna. Amén, ¿verdad? Ahí anoten. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21 del 1 al 7. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Para nosotros y para nuestra familia. Ahí anoten, ahí marquen, hermanos. Luego dice, para hacer. Desde este momento me comprometo a orar por las siguientes personas para que Dios me dé la oportunidad de compartirles de Cristo. ¿A quiénes quieren ustedes hablarles de Cristo, hermano? Que sea un compromiso, anótenle ahí. Digan anoten quizás a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mi hermano, a todos mis familiares, a mis vecinos. Anoten ahí quién. Es un compromiso, hermano, lo que vamos a hacer ahorita con Dios, de lo que vamos a anotar aquí, que le vamos a hablar de la palabra de Dios. Hay que prepararnos para evangelizarlos. Hace tiempo, cuando yo estaba justamente en ese punto, yo recuerdo que los primeros que se vinieron a mi mente fueron Juan Papá, Juan Junior, y para la gloria de Dios, ellos han escuchado. Fíjate, hermana, gracias a Dios. Dios escucha. Entonces, la fe nos entregó, la edificación funciona. Así es, amén. Ya vieron, hermana, está el testimonio, así que anoten. Yo ya tengo aquí anotado, ¿no? Y es un compromiso. Vamos a estar orando por esas personas, hermano. Vamos a estar orando y vamos a estarles hablando de la palabra de Dios. Y no hay que enojarnos, acuérdense. Hay que tener compasión de ellos y amor, ¿verdad? Aunque parezca que no nos escuchan, porque no sé, hermana, cuando usted le hablaba a su esposo y a su hijo, a lo mejor hubieron ocasiones en que usted dice, en caso me hacen a lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero la palabra queda sembrada, ¿verdad? Aunque pareciera que no nos escuchan, bien que sí nos escuchan, hermano, y esa semillita se queda sembrada, y por fe vamos a creer que esas personas van a ser salvas, ¿amén? Sí, amén. Ahora vámonos a la página 31. Amén. Página 31, hermanos. Dice, consejos para alguno
que comparte a Cristo. Dice, aquí tenemos 6 consejos. ¿Amén? Dice el primero, sea sincero, la persona lo notará. Así es. Todos esos son consejos para cuando vayamos a predicar la palabra. Así es, hermanos, ¿sí? Sea sincero, la persona lo notará. 2. Cuide su apariencia y su aseo personal. 3. Sea amable con la gente. A veces no es tan importante cuánto dice, sino cómo se dice. ¿Amén? 4. Hable para convencer, no para vencer. 5. Hay que convencer a la gente. Es que, a ver, perdón. Es que hay veces, hermano, nos enojamos, ¿verdad? Y empezamos a, cuando decimos, empieza uno a contender, ¿no? Pero ¿por qué me va a ganar ella, ¿no? O sea, suponiendo que tú no conoces la palabra, ¿por qué no? No, porque así, y ya cuando nos damos cuenta, en lugar de estar yo hablándole con amor, palabra de Dios, ya estoy peleando con ella. ¿Amén? Sí, entonces hay que tener sabiduría, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hablar la palabra, para hacer su palabra, ¿no? Sí, es bien importante. Así dice aquí, convencer, no para vencer. ¿Amén? El número 5 dice, escuche, esto le ayudará a presentar el mensaje eficazmente. Ese también es bien importante, hermano, porque a veces, hermano, escuchar es un don. No todos, escuchar es un don, no todos sabemos. Sí. Todos oímos, pero no todos sabemos escuchar. Sí, hay personas que no saben escuchar, hablan, y a veces hasta es importante, cuando estamos platicando con otras personas, es importante escucharlo. Porque de lo que ella te diga, de ahí tú puedes hablarle la palabra de Dios. Ella solita te va a llevar solita. Pero si nosotros desde que llegamos no dejamos hablar y hablamos, no vamos quizás aquella persona nos va a decir, Lupe, qué bueno que viniste, vecina, porque fíjate que ahorita tengo una necesidad. Mi esposo se quedó sin empleo, la verdad estoy desesperada. ¿Y qué dice mi hermana Lupe? De aquí me agarro, ¿no? De aquí le empiezo a hablar de la palabra de Dios y a decirle que Dios es un Dios que provee, que Él nos puede ayudar a su esposo y empezamos a hablar de palabra de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar a la otra persona. Amén. Amén. El número 6 dice, memorice versículos para acompañar su presentación del Evangelio. Amén. Es lo que comentábamos hace rato, ¿verdad? Memorizar versículos. Memorizarlo o por lo menos ubicarlo. Una idea central. Vamos con lo de falso y verdadero, hermano. Dice la primera pregunta. Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. ¿Qué creen? Falso. Es un mandato. Amén. Sí, así es. Sí, es cierto. O sea, sí podemos. Otra vez, como dijo hace rato la hermana, el que quiere lo va a hacer, el que no, ¿verdad? Como lo de la botella. El que quiere evangelizar lo va a hacer, el que no, pero no es si queremos o no. Es un mandato. Pero ya nosotros, si no lo hacemos, ¿verdad? Si no obedecemos. O sea que es falso. Luego la otra dice, la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Tristemente, creo que es falso. Porque dijimos que todos van a entrar la mayoría por el camino ancho va, ¿verdad? La tercera dice, un evangelista eficaz tiene compasión para los no creyentes. Amén. Amén, verdadero, así es. Y nos regresamos a la 31, hermanos, donde dice para pensar, reflexione, esto lo vamos a dejar como tarea, reflexione sobre las demandas de primera de Pedro 3:15 y anótelas. Vamos a leerla de una vez, ya está muy cargado. Primera de Pedro 3:15 dice así, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí, ¿cuáles son las demandas que hay en primera de Pedro, hermanos? Pues debemos estar preparados. Que debemos santificarnos a Dios y estar siempre preparados. Así es, hermano. Anoten. Santificar a Dios y estar siempre preparado.
la tarea para la próxima semana es leer Primera de Timoteo del 1 al 6 y Salmos 18. Y el versículo para memorizar es Romanos 10:15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.